Pues el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 28, es decir, todo el capítulo. Escribe Lucas: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: «Levántate». Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: «Estos hombres son dioses en forma humana». Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: «Amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes. Los animaron a continuar en la fe y les recordaron que entrar en el reino de Dios suponía sufrir muchas privaciones. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Perge y después descendieron hasta Talia. Por último regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Como veis, estos dos misioneros, llamados también apóstoles, sufrieron varias penurias durante este primer viaje.
Como reflexionamos la otra vez, Pablo y Bernabé se vieron forzados a abandonar Antioquía de Pisidia, debido a las maquinaciones de varios judíos que se oponían a la exposición del Evangelio. Afortunadamente, varios discípulos se quedaron en esa ciudad, en Antioquía de Pisidia, llenos del Espíritu Santo. Tras todas estas experiencias de conversiones y oposiciones, algo que no surgió en la isla de Chipre, aquí sí lo vemos claramente, los dos misioneros marcharon a Iconio. Según algunos datos arqueológicos, esta ciudad era racialmente frigia, pero administrativamente gálata. Cuando los misioneros llegaron allí, se encontraron con una de las ciudades más importantes de la región sur de la provincia de Galacia. Muchos judíos había allí, por ser un próspero centro de la industria textil. La ciudad se encontraba en un punto estratégico a nivel comercial y se unía a Éfeso en el oeste y con el mundo mesopotámico por el este. Dicho todo esto, vemos que al llegar a Iconio, marcharon de Antioquía de Pisidia y llegaron a Iconio, los dos misioneros visitan la sinagoga de dicha ciudad. Ya sabéis que es la metodología, primero ir a los judíos y luego a los gentiles. En esta ocasión se produce una gran multitud de conversiones desde el principio, no con el paso del tiempo, sino desde el principio. Y tanto judíos como gentiles creyeron. Por supuesto, en esta región también se levantó un sector judío conservador que se opuso desde un principio a la predicación de Pablo y Bernabé. Pese a ello, los misioneros decidieron quedarse allí durante mucho tiempo. No sabemos cuánto, pero el texto dice que mucho tiempo. Siempre con el fin de exponer la palabra de forma valiente. Y el Señor les bendecía. En este caso, Lucas destaca que les bendecía no solamente con conversiones, sino que al Señor le pareció oportuno otorgarles el poder para realizar diferentes señales y milagros. Debido al creciente grupo opositor de judíos conservadores, se produjo una gran división en la población de Iconio. Un bando se unía a estos judíos conservadores y el otro bando se unía con los apóstoles. Desgraciadamente, en un momento dado, el bando de judíos y gentiles, junto con sus gobernantes que estaban en contra de los apóstoles, pues se pusieron manos a la obra. Querían matar, maltratar, apedrear a estos apóstoles. Ellos, de alguna forma u otra, descubrieron estas intenciones y decidieron marcharse a otra ciudad. Leemos en el versículo 6 que los misioneros huyeron a Listra y después a Derbe, ciudades que estaban relativamente cerca de Iconio. Allí se quedaron predicando el Evangelio. Según algunos datos, Listra y Derbe eran dos ciudades de la provincia romana de Galacia. Eran lugares de poco movimiento comercial y con poca población judía. Por tanto, podríamos considerar que Listra y Derbe poseían una población muy diferente a Iconio, pues en Iconio era una población muy judía y habían buenas rutas comerciales. Aquí, sin embargo, no. Los habitantes eran sobre todo gentiles y no había casi movimiento comercial. Debido a esto, parece ser que en esta ciudad, en esta localidad, no habían habitantes con mucho conocimiento. Y además parece ser, según algunos datos arqueológicos y sociológicos, que los habitantes de este lugar, de Listra, eran bastante supersticiosos. Y así lo comprobamos al leer los versículos de este capítulo, ¿verdad? En el versículo 8, Lucas nos introduce el caso de un hombre que era cojo de nacimiento. Nos hace recordar a la sanidad que realizó el apóstol Pedro, ¿recordáis? En el templo. Pues este hombre cojo de nacimiento estaba escuchando atentamente lo que decía Pablo. Y Pablo se fijó en él en un momento dado y se dio cuenta de que era una persona que tenía fe. En ese momento recibe la orden por parte del apóstol para levantarse y el cojo se levantó con fe y se sanó. Al ver el resto que estaba por allí, el resto de la gente de Listra, la impactante sanidad de este hombre cojo de nacimiento, automáticamente pensaron que tanto Pablo como Bernabé eran dioses que habían descendido a la tierra en forma humana. A Bernabé lo llamaban Zeus o Júpiter en versión romana, algunas versiones no ponen Zeus sino Júpiter, y a Pablo Hermes
y en algunas versiones Mercurio, que ya sabéis que es el dios según el panteón romano. Es curioso, ¿verdad?, que le llamasen a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque de algún modo no solamente están haciendo alusión a dioses, sino que están dando a entender que de algún modo Bernabé les imponía más, ya que Zeus era el dios de dioses, y Pablo, debido a su elocuencia, a su forma de predicar, era el mensajero, por eso le llamaban Hermes. En el versículo 13 vemos que tenían además un templo para el dios Zeus, y que tenían también un sacerdote que administraba ese templo. Este sacerdote, al ver las declaraciones del gentío, trajo toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad, y querían ofrecer sacrificios juntamente con el pueblo para honrar a estos hombres que habían visitado la ciudad y que acababan de sanar a un hombre cojo de nacimiento. Ante toda esta confusión e idolatría, los apóstoles se enfadaron muchísimo, se llegaron a rasgar el manto. Ya sabéis que es un símbolo muy característico de la cultura judía, ¿verdad?, como una deshonra excesiva, como una blasfemia, y la forma de manifestarlo visualmente, físicamente, es rasgándose las vestiduras, y junto con ello gritaron diciendo que ellos eran meros hombres y que habían venido para anunciarles el evangelio de Jesús. Ellos no eran dioses, ellos anunciaban al Dios verdadero. Probablemente casi toda la población, como he dicho, era gentil y bastante sencilla. Por eso Pablo les habla apuntando a aspectos naturales del día a día, y eso es positivo de analizar. Es decir, estaríamos hablando con gente de a pie que se dedicaría al comercio local. Ya sabéis que no había rutas comerciales, ni tampoco había una población judía. Por tanto, era gente sencilla, poco culta. Y por eso cuando leemos el pequeño discurso que da Pablo, en un tono molesto, por supuesto, vemos que alude a asuntos naturales. Les comparte que deben dejar atrás sus vanidades, sus supersticiones, y convertirse al Dios vivo, al Dios que ha creado todas las cosas, el que ha dejado que la gente del mundo tome sus propios caminos, pero que Él mismo, el Señor, ha dado testimonio de sí, guardando su creación. Esto lo vemos claramente en Romanos capítulo 1, ¿verdad?, que la creación da testimonio del Creador. Aquí el apóstol Pablo lo menciona de otra forma, pero es la misma idea. Muestra además no solamente ese aspecto creador del Señor, sino también el aspecto de la providencia. Un Señor que no solamente ha creado todas las cosas, que no solamente ha dejado su imagen en ellas, sino que es un Dios que no se ha desentendido de la creación, que sigue ofreciendo recursos naturales y un sentido a la vida en medio de la creación. No obstante, pese a toda esta exposición de Pablo, las multitudes casi no le atendían y seguían con la intención de ofrecerles sacrificios y adorarles por el milagro que habían realizado. Si os fijáis, Lucas se centra en darnos el apunte de que Dios les ofreció el poder de hacer milagros y señales en la otra ciudad, en Iconio. No se nos dice nada explícitamente relacionándolo con Listra. Sin embargo, pues, por supuesto, el Señor les habrá mantenido el poder, o en determinados momentos les daría el poder para realizar milagros. ¿Qué os quiero decir con esto? Que nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo esa población de Iconio, donde mayormente habían judíos, no tenían ningún problema al ver que Pablo y Bernabé realizaban milagros. Ellos no caían en supersticiones, ellos no eran personas incultas. Sin embargo, los de esta localidad, los de Listra, como no habían casi judíos y no habían rutas comerciales y por lo tanto no les llegaría conocimientos filosóficos y teológicos de fuera, porque casi no habría turismo ni trabajo en ese sentido, pues eran personas sencillas que al ver algo extraordinario automáticamente pensaron: esto es seguramente de los dioses. Y solamente vieron un milagro. Fijaos qué hubiese pasado si Pablo y Bernabé hubiesen realizado todos los milagros, que Lucas no los recoge, que habrán hecho en Iconio, y los hubiesen hecho también en Listra. Pues no sabríamos qué hubiese pasado, pero seguramente que lo que pasó exponencialmente, ¿verdad?
Pues bueno, en medio de toda esta confusión, ¿verdad?, debido a poco conocimiento que tenía esta población, vemos cómo en el versículo 19 Lucas nos narra que unos judíos de Antioquía de Pisidia y también de Iconio llegaron a Listra y persuadieron a las multitudes para posteriormente apedrear a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad dándolo por muerto. Fijaos este asunto. Judíos que tenían la venganza tan interiorizada, tenían ganas de ver muerto al menos a Pablo, que era probablemente el que más compartía el mensaje, y supongo que por eso se cebaron con él, porque no nos dice nada de Bernabé. Según el texto, ellos convencieron a la población para apedrear al mensajero, al supuesto Hermes o Mercurio, que era el apóstol Pablo. Y estos hombres pasaron de Antioquía de Pisidia a Iconio. Ahí se dieron cuenta de que había un bando que se había formado en contra de estos misioneros. Varios se sumaron a este movimiento y ellos fueron a Listra para acabar con la vida, al menos, de Pablo. Con esto, hermanos, nos damos cuenta lo fácil que es manipular a una multitud cuando está formada por personas ignorantes. Hace un momento, la población de Listra trataba a Pablo y a Bernabé como dioses, y al poco tiempo acabaron apedreando, o al menos permitiendo que se apedree al apóstol Pablo. En contraparte, como he dicho antes, es de destacar la enorme venganza que cargaban los judíos conservadores de Antioquía e Iconio en su corazón, porque se prestaron la molestia de ir hasta Listra para acabar con Pablo. Gracias a Dios, el apóstol Pablo sobrevivió ante tal masacre. Sus discípulos lo rodearon. El texto dice que se levantó después de eso y entró a la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe. Desde luego, la pasión y devoción de Pablo no tenía límites. Él probablemente se podría haber abatido ante la situación tan difícil que estaba viviendo, o se hubiese quedado quizá postrado en cama, descansando. Pero Pablo no quería perder el tiempo. Pablo quería continuar con su viaje misionero y fue a Derbe a predicar el evangelio a todas las personas posibles. En los versículos del 20 en adelante, vemos cómo los apóstoles llegan a Derbe, anuncian el evangelio, generan muchos más discípulos en aquella ciudad, una ciudad mucho más comercial, situada al sureste de Listra, y desde luego suponía también una posición estratégica a nivel militar, según algunos datos arqueológicos. Tras pasar un tiempo sirviendo en Derbe, Pablo y Bernabé deciden viajar de regreso a Antioquía de Siria, que fue el lugar de origen de este primer viaje, que ya sabéis que hay que diferenciar Antioquía de Siria de Antioquía de Pisidia. Decidieron pasar por la misma ruta del viaje de ida para así fortalecer y confirmar las iglesias establecidas en Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia. Es precioso ver cómo los apóstoles no solo se preocuparon por sembrar, sino también por capacitar a las personas adecuadas para que puedan regar y cuidar las semillas sembradas, es decir, a los nuevos convertidos. Esa idea la vemos muy bien reflejada en esas palabras, ¿verdad?, donde dice Pablo que unos plantan y otros riegan, pero el crecimiento lo da el Señor. Pablo y Bernabé no predicaban un evangelio adulterado. Sabían que debían fortalecer a sus hermanos, exhortarles a que permanezcan en la fe y también, como bien recoge Lucas, advertirles que como creyentes sufrirán bastante hasta que lleguen a la presencia de Dios. Este evangelio que compartía el apóstol Pablo dista bastante del evangelio que muchas veces se comparte hoy en día en las iglesias, ¿verdad? Un evangelio donde solamente vas a recibir ventajas. Todo va a ser bueno. Si aceptas a Dios en tu corazón y te congregas y practicas tu fe en el Señor, todo te va a ir bien. Dios te va a bendecir. Y sí, Dios te va a bendecir. Y su mayor bendición es su presencia y la eternidad.
Pero hasta llegar allí, como bien recoge aquí Lucas, hay muchas tribulaciones, de todo tipo. Pablo las vivía de forma literal y muy, muy personal. Hoy en día quizá las tribulaciones, sufrimientos que como creyentes tenemos se entornan a otros contextos, ¿verdad? Quizá al personal, quizá al laboral, quizá a lo familiar, pero siguen siendo también tribulaciones. Con todo, el apóstol Pablo, junto con Bernabé, allá donde iban, designaban ancianos en cada iglesia para que lideren a las nuevas iglesias. Oraban con ellos y ayunaban para luego encomendarlos al Señor. Vemos a partir del versículo 24 que Pablo y Bernabé continuaron en su viaje de vuelta y atravesaron Panfilia, predicando la palabra en Perge, lugar donde habían llegado hace mucho tiempo, ¿verdad? Al principio, al menos Lucas no nos dice nada de lo que pasó en Perge. Perge fue el lugar donde ellos llegaron en barco desde la isla de Chipre. En ese lugar llegaron y fue donde Juan Marcos decidió abandonar el viaje y volver a Jerusalén, porque era su ciudad de origen. No sabemos qué hicieron en Perge Pablo y Bernabé, no sabemos si quizá pasó algo previamente y eso le desanimó o le afectó a Juan Marcos, pero a la vuelta sí Lucas nos recoge que allí también pasaron y predicaron. Después bajaron a Atalia y de allí decidieron navegar a Antioquía de Siria, lugar de donde partieron e iniciaron su primer viaje misionero como tal. Una vez en ese lugar, dieron a la iglesia cuentas de todo lo que vivieron como misioneros durante su primer viaje, mostrando cómo el Señor había abierto la puerta de la fe a los gentiles, algo que la iglesia ya había aprendido con la conversión de Cornelio y todos los de su casa, ¿verdad? Pedro ya había dado esa revelación de que el Evangelio también era para los gentiles, pero con todo el testimonio que les habrá compartido tanto Pablo como Bernabé, pues la iglesia de Antioquía entendió que en efecto era cierto que la fe de Dios, el Evangelio, era también para los gentiles. Pues a modo de ya conclusiones de todo este capítulo 14, vemos cómo en Iconio la población se dividió claramente en dos bandos, cómo el bando enemigo usó sus estrategias junto con sus gobernantes para echar a los apóstoles. Quizá hoy en día algunos de nuestros hermanos están experimentando eso en sus países, o quizá aquí mismo, ¿verdad? Como de algún modo aquellos que se oponen tajantemente a todo lo que tiene que ver con la fe cristiana pueden llegar incluso a influenciar a los gobernantes o a ponerse en el gobierno con tal de oponerse conscientemente al reino de Dios. Eso ha pasado y está pasando en muchos lugares. Vemos por otro lado cómo los habitantes ya no de Iconio, sino de Listra, eran habitantes ignorantes y supersticiosos, y acabaron en un principio adorando a Pablo y Bernabé como si fuesen dioses, pero luego fueron manipulados rápidamente por judíos de otras ciudades para apedrear y despreciar a Pablo. De algún modo esto también me hizo recordar a ese famoso texto, ¿no?, donde el Señor Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad?, y es recibido por todo lo alto, ¿no?, y cómo después algunos de esos habitantes, o casi todos quizá, fueron los que pedían que crucifiquen a Jesús. Me hizo recordar a eso, me hizo recordar a cómo muchas veces cuando la población no indaga por sí misma, cuando la población no reflexiona y no madura, es muy fácil de manipularla. Y detrás de toda manipulación que afecta a niveles colosales, yo al menos entiendo que también está el enemigo. Porque el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es Satanás. Por supuesto, hay personas que no necesitan que esté Satanás detrás indicándoles qué cosas malas deben hacer. Desgraciadamente, si la humanidad ha demostrado algo, es que puede ser tan mala o incluso peor que el mismo diablo.
Y creo que como creyentes debemos estar atentos a ellos, hermanos. Estar atentos al discernimiento, al conocimiento. Porque supongo que ya os habéis dado cuenta de ello. No hay más que conversar con las personas, o consultar las noticias, o ver los comentarios en las redes sociales, como para saber que muchos ateos y agnósticos consideran a los evangélicos ignorantes. Mejor aún, consideran a los evangelistas ignorantes, mostrando así su ignorancia en esa frase, porque no somos evangelistas, somos evangélicos. Los evangelistas son los que evangelizan. Y sí, bueno, en parte deberíamos de ser evangelistas todos en ese sentido, pero nos caracterizamos por ser evangélicos. Creemos en el Evangelio de Jesús y sin embargo nos llaman así. Y es cierto, hermanos, yo a veces cuando consulto contenidos de evangélicos, pues muchas veces se observa cierta ignorancia en muchísimos asuntos, desde algo tan simple como la ortografía hasta ideologías contradictorias y tantas cosas. Por supuesto no nacemos perfectos, por supuesto cometemos errores, pero yo hasta me he encontrado con iglesias que se llaman, por ejemplo, la Iglesia de la Resurrección, y no ponen 2 R's ni 2 C's. Y la iglesia se llama así, oficialmente, la Iglesia de la Resurrección. No sé cómo lo podría pronunciar, porque no aparecen las 2 C's ni las 2 R's. Y así empezamos así, hermanos. ¿Qué mensaje podemos ya dar al mundo, verdad? ¿Qué os estoy diciendo? Que el mensaje de los evangélicos debe ser un mensaje elocuente, que acapare todas las disciplinas. Pues por supuesto que no, pero que al menos tengamos una base a la hora de expresar nuestra fe, que incluso hagamos el esfuerzo de ponernos en las mentes de aquellas personas que no han recibido en ningún momento de su vida escuela bíblica de niños, porque no han ido a una iglesia. Y a mí me entristece ver cómo incluso los jóvenes, los adolescentes, llegan a expresar su fe en un lenguaje pero que muy arcaico. ¿Y por qué me da tristeza eso? Porque me hace ver que muchas veces ese intento de comunicar su fe no es tanto una comunicación desde dentro, sino más bien es una repetición de lo que han recibido. Un mensaje, pues evidentemente útil, bueno, pero en un código un poco anticuado. Cuando observo que hoy en día hay jóvenes que se expresan como si estuviesen hablando en el lenguaje de Cervantes, pues me da tristeza. Porque por un lado es posible que tengan una fe genuina, no digo que no, pero la imagen que dan a sus contemporáneos es una imagen totalmente distante, como si fuese otro mundo el pertenecer a la iglesia de Dios o no pertenecer a esa iglesia. Y eso genera barreras en vez de puentes de comunicación. Y eso también debemos aprender de estos 2 misioneros. Pablo podría haber hablado de formas muy elocuentes con los habitantes de Listra, pero Pablo entendió que eran personas sencillas, que eran personas supersticiosas, que seguramente pensarían que cuando hay tormenta y hay truenos es porque Zeus está enfadado. Entonces, evidentemente, Pablo no les iba a hablar a ellos como habló a los romanos, por ejemplo, que es una de las cartas más difíciles a nivel teológico de analizar, porque Pablo escribe de una forma muy compleja. Y muchas personas que han estudiado un montón de disciplinas para acercarse a esa epístola no han podido hacerlo de forma adecuada. Entonces Pablo entendió cómo debía hablar. Y eso también debe ser de reflexión para nosotros, ¿verdad? El intentar hablar de la forma más adecuada. Y si nos equivocamos, porque nos equivocaremos, al igual que cuando a veces predicamos o presidimos o cantamos, nos equivocamos, que no nos quedemos allí estancados, que no sigamos año tras año
de la misma manera, porque eso no nos va a ayudar a crecer. Y eso es otro asunto que vemos aquí reflejado, hermanos. Por supuesto, no sabemos cuáles fueron las reacciones concretas de los hermanos de Antioquía de Siria cuando vieron a Pablo y Bernabé regresar de su primer viaje misionero. Pero lo que sí nos recoge Lucas es que cuando estos dos apóstoles regresaron a Antioquía de Siria, dieron cuentas de todo. Y eso es un asunto que nosotros como evangélicos también debemos tener presente. Dar cuentas de lo que hacemos, por supuesto, primero a Dios. Pero si estamos dentro de una iglesia, pues entre nosotros. El compartir nuestras ideas, nuestras competencias, nuestras responsabilidades. El notificarnos unos a otros. Oye, este domingo creo que no voy a poder ir, pues, no sé, al ensayo, o a este evento, o arreglar la iglesia, o lo que sea que se haga. O mira, este día creo que no voy a poder hacer esto o lo otro. El que tengamos una comunicación entre nosotros como un equipo, como una familia. Yo creo que eso es muy positivo para nosotros. Y a nivel general veo que las iglesias evangélicas muchas veces no evolucionan porque no hay autocrítica, porque no hay análisis de lo que hacemos. Cuando, por ejemplo, estaba colaborando de vez en cuando en movimientos evangélicos universitarios, veía que en ciertas ocasiones, ciertos eventos, alcanzaban solamente, vamos a decir, a los nuestros. Y si eso, a los mejores amigos de los nuestros, pero un porcentaje muy bajo. Entonces yo reflexionaba en cómo muchas veces en esos eventos que eran tipo pregunta a un cristiano, es decir, eventos donde se buscaba dar testimonio de nuestra fe desde un punto de vista apologético, veía cómo muchas veces esos eventos no ayudaban al grupo que intentaba evangelizar en la universidad a crecer. ¿Por qué? Porque estos eventos estaban creados para personas que no eran creyentes. Pero en la práctica casi siempre venía un 95% de personas creyentes. Entonces, ¿qué se hacía para que la dinámica del evento funcionase? Pues varios evangélicos fingían ser ateos y hacían preguntas, planteaban situaciones donde los que estaban en la mesa intentaban responder a esas dudas. ¿Eso está bien? Sí, por supuesto, porque abre la puerta a compartir y debatir sobre el tema. Pero como no nos hemos enfrentado todavía a la realidad de gente que asista y nos contradiga, nos llame la atención y nos critique, creo que eso no nos ayuda precisamente a crecer. Que esto también lo hemos visto de algún modo u otro, lo he mencionado y lo hemos hablado cuando se ha abierto el tiempo a las preguntas, con el asunto de los políticos. Vemos que el apóstol Pablo, cuando fue a Chipre, predicó a los judíos y a los gentiles, a las personas de a pie de la calle, pero también al gobernador de Pafos, a una autoridad importante en esa ciudad, al oeste de la isla de Chipre. Pablo no hacía acepción de personas. Y por supuesto él conocería el protocolo y la forma de comunicarse y demás y de dirigirse. Pero Pablo sabía que todos aquellos que no conocían al Señor necesitaban escuchar el Evangelio de Dios. Y por eso Pablo, sin pelos en la lengua, como se dice, le expuso el Evangelio también al gobernador, aún sabiendo que ese gobernador tenía un consejero que era un falso profeta, el tal Bar Jesús. Aún así, Pablo se atrevió a compartir el Evangelio. Y sin embargo, como ya dije en su día, en España no somos una población representativa, pero en Estados Unidos sí. Sin embargo, en Estados Unidos parece ser que el mayor logro para un pastor importante y famoso es llegar a hacer una pequeña oración por el presidente o por el senador de turno. Pero eso no es lo que hay que hacer. Bíblicamente lo que hay que hacer no es simplemente saludarle o darle una bendición o una pequeña oración. Bíblicamente lo que debemos hacer es exponerle el Evangelio, aunque eso le llegue a molestar, aunque eso de algún modo le genere incomodidad.
porque esa persona necesita a Jesús en su vida, más que cualquier cosa. Entonces nosotros, claro, no sabemos ni cómo ni empezar a dirigirnos a políticos locales, porque no hemos tenido esa experiencia. Muchas veces ni siquiera sabemos cómo dirigirnos a gente de a pie, pues cómo vamos a intentar aspirar a dirigirnos, por ejemplo, al alcalde de Madrid. Eso nos quedaría lejísimos, ¿verdad? Sería algo impensable. Pero como evangélicos, que tenemos el conocimiento de la buena noticia, tenemos también el deber de compartirla. Y esto también es otra motivación que debemos de recoger de estos dos apóstoles, especialmente de Pablo. Ellos se sentían deudores de las personas que compartían su misma patria, su misma nación. Por eso Pablo iba a la sinagoga primero, a compartir a los judíos, porque además Pablo llegó a ser un buen judío que de forma equivocada pensó que el cristianismo era una secta. Llegó a pensar que aquellos discípulos de Jesús se estaban oponiendo tajantemente a la Torá y a toda la tradición del pueblo de Israel. Pero después, cuando tuvo ese encuentro camino a Damasco con Jesús, se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías, el libertador que el Padre había enviado. Y desde ese momento se sintió deudor de todos aquellos judíos, más aún los devotos, de compartirles el Evangelio para que puedan ser salvos. Pues quizá en nuestra experiencia el sentirnos deudores de la sangre de los españoles nos ayude a tener más deseos, más pasión por compartir el Evangelio con ellos. Porque claro, si no nos sentimos deudores de ellos, pues ¿para qué? Sí, sé que está bien compartir el Evangelio, que de algún modo Dios tiene esa esperanza, esa expectativa en mí, de que sea un buen hijo que comparte el Evangelio con los demás. Pero no lo veo como algo que lo deba hacer sí o sí, que sea mi responsabilidad hacerlo y que si no lo hago, estoy pecando, por cuanto estoy fallando, por cuanto, sabiendo lo bueno, no lo hago. Pues si quizás tenemos como iglesia, hermanos, esa visión, veríamos las cosas de forma diferente. Y cuando reflexionamos en el primer viaje misionero, que como ya sabéis, termina aquí en el capítulo 14 de Hechos, termina el primer viaje misionero, pues debemos extraer estas reflexiones que os comparto. Los dos apóstoles fueron fieles a su llamado y viajaron hasta Derbe, ciudad que en ese tiempo era la última localidad en territorio romano, propiamente dicho. Os lo comparto porque quizá, al menos yo me hice esa pregunta en su día, ¿por qué hicieron el primer viaje solo hasta Derbe? ¿Por qué no continuaron un poco más? Quizá Dios les dijo, volved, puede ser, y Lucas no lo ha recogido, puede ser. Pero si vemos el mapa, veremos que en verdad, tanto Pablo y Bernabé podrían haber regresado no por agua, sino por tierra. Pablo y Bernabé podrían haber continuado el viaje por tierra y luego bajar a Antioquía de Siria. Y hubiesen llegado a muchos sitios más. Pero vemos dos razones por las cuales no hicieron eso. Uno, Derbe era la última localidad en territorio romano propiamente dicho. Y por otro lado, Pablo y Bernabé tuvieron la visión de no solamente echar la semilla, sino encargarse de capacitar a ancianos, a líderes, a personas que se encarguen de regar y de cuidar esas semillas. Por eso decidieron volver por varios de los lugares que antes habían visitado. Y quizá esto también nos invita a pensar en por qué no pasaron por Chipre. Porque técnicamente, según lo que recoge Lucas, en Chipre solo se convirtió una persona, el gobernador de Pafos.
No se nos dice nada de qué pasó en Salamina, que era la localidad al este de la isla de Chipre. Se dice que compartieron el Evangelio, pero no se nos dice ni que hubiesen oposiciones, ni que hubiesen conversiones. Pues en efecto, hermanos, también eso nos invita a reflexionar, ¿verdad? A reflexionar que detrás de todos estos viajes, que a veces algunos nos podemos perder un poco más o menos, porque hay muchos datos geográficos y arqueológicos, que quizá algunos sea de más interés, otros de menos, pero en medio de todo esto, ver que ese viaje estaba siempre guiado por el Señor y que hay razones detrás para ver por qué viajaban aquí y por qué no viajaban allí. Comprobamos, hermanos, que estos dos apóstoles, Pablo y Bernabé, supieron depender de la gracia de Dios, pero también supieron dar cuentas a la iglesia. Y eso es un punto importante a la hora de reflexionar en lo que en teología se llama eclesiología, es decir, el estudio de la iglesia. Nosotros debemos ver a la iglesia en dos dimensiones, siempre, hermanos. La iglesia es un organismo vivo, es un organismo creado por Dios, pero por otro lado la iglesia es una organización humana. Dios preside su iglesia, Dios se encarga de la extensión de su reino siempre, pero también nos ha dado el privilegio de ser partícipes de esa expansión, de ese crecimiento y sobre todo de esa oportunidad para resolver conflictos. Y es por eso que Dios nos da la libertad de organizarnos de mejor o mayor manera, mejor o mayor forma, ¿verdad? Con el fin de ser efectivos en el lugar donde estemos. Y es por eso que Pablo y Bernabé estaban guiados por el Espíritu, pero también al regresar a Antioquía de Siria, compartieron todo lo que habían vivido, dieron cuentas de su primer viaje misionero. Como último apunte, aunque, yo creo que es un apunte muy sencillo, pero es una de las cosas que ha dividido también a la iglesia. ¿Os habéis fijado que el libro de los Hechos, capítulo 14, llama apóstol a Bernabé? Supongo que sabéis que hay iglesias que consideran que el don del apostolado no está vigente, y no solamente eso, sino que hay iglesias que consideran que después de los 12 solamente hubo un apóstol más, y ese apóstol fue Pablo. De hecho, hay iglesias que piensan, y esto ya lo dije en su día cuando empezamos con el libro de los Hechos, que de algún modo u otro los apóstoles se equivocaron a sustituir el puesto que dejó Judas Iscariote y poner ahí a Matías. Hay iglesias que piensan que eso fue, vamos a decir, un acto impulsivo por parte de los apóstoles, que Dios ya tenía pensado poner a alguien en el lugar de Judas Iscariote y completar los 12, y esa persona era Pablo de Tarso. Yo ya os comenté que eso es un error, porque se nos enseña después que todos los apóstoles, con Matías, Pablo todavía en ese momento no estaba para nada dentro de ese grupo, recibieron el Espíritu Santo. Y si esos 12 recibieron el Espíritu Santo es porque Dios estaba dando su consentimiento ante eso que habían decidido como iglesia. Y claro, ya sabéis que hay una superstición con el número 13, ¿no? Y decir que el apóstol Pablo de Tarso es el apóstol número 13 es como que queda mal. 12 es el número perfecto, las 12 tribus de Israel, los 12 no sé qué, los 12 no sé cuánto, ya sabéis, ¿no? Hasta incluso multiplican 12 por 12, dicen los 144.000. Hay un asunto muy interesante con la numerología en la Biblia. Hermanos, ya os comenté en su día que ser apóstol no es más que ser un enviado, ser un mensajero, ser un misionero. Cuando buscamos apóstol en el diccionario del griego koiné, básicamente significa eso, mensajero, enviado, misionero. Y evidentemente Bernabé era también apóstol, era también misionero como el apóstol Pablo. Y hoy en día, yo no lo recomiendo, pero técnicamente a todo misionero se le puede llamar apóstol. En un sentido terminológico es así,
Pero ¿qué pasa? Que eso generaría muchos conflictos en nuestra forma de hablar, generaría muchas confusiones que de repente, yo qué sé, por dar un ejemplo así rápido y pronto, que de repente a Monserrate le llamemos el apóstol Monserrate. En contextos eclesiales diferentes a los nuestros, eso daría a entender que Monserrate es como que está por aquí, y luego como pastor joven yo estoy aquí, y luego pastores más mayores están en el medio. Ya sabéis, jerarquías, piramidales. Eso no es de Dios, hermanos. Al igual que hay pastores que tienen un énfasis más por la segunda venida, por hablar de los destinos eternos, por hablar de la consumación y también por hablar de asuntos más de exhortación. Y tanto la exhortación como las profecías, la segunda venida y la consumación se asociaría al carácter de un profeta. Pero sería un error que de repente aquellos pastores que tienen ese énfasis, ese don de la exhortación y ese énfasis por la segunda venida, los destinos eternos, el juicio final y todos estos asuntos de la consumación, sería un error que a esos pastores les llamemos profetas. En un sentido, actúan como profetas. ¿Por qué? Porque tienen el carácter de exhortar, tienen el don de la exhortación, que además es un don espiritual. Y en sus predicaciones y en su corazón tienen la inclinación constantemente por hablar de la segunda venida, del infierno, del cielo, del juicio final, etc. Sería un error en la práctica llamarles así porque generaría confusión. Pero en verdad, si lo analizamos, pues serían como profetas. De todos modos, si me permites, a lo mejor me salgo del tema, pero No. el Señor tenía 12 apóstoles y solo hablamos de 6 o 7. ¿Qué pasa con nosotros? Ya. Eso... ¿Te salido del tema? No, para nada. Porque eso precisamente, Anita, nos invita a pensar que los apóstoles no eran superhombres. No eran personas que había que estar constantemente analizando qué es lo que decían y hacían. Los apóstoles eran personas que se equivocaban. Eran personas que algunos destacaban más y otros eran más sencillos. Cuando has dicho Pablo y Bernabé regresaban a la iglesia y explicaron todo, ¿en la iglesia quién había? ¿Quién era la iglesia? de Antioquía, Pero, ¿quién había en la iglesia? pues ancianos, diáconos, los que habrían constituido allí. ¿Quién habían elegido a ellos? Maestros, profetas seguramente. Lucas no nos recoge exactamente cómo era la organización dentro de Antioquía, pero que sí había muchos hermanos, profetas y maestros que se reunieron. De hecho, en su día, recordáis que eran 5 hombres los que estaban ayunando y orando hasta que en un momento dado el Señor reveló que de esos 5 solamente Pablo y Bernabé debían ser enviados en el primer viaje misionero. Y ellos decidieron que Juan Marcos sea su ayudante. Y luego ya les abandonó en el medio del viaje más o menos. Pues eso, hermanos, yo sé que es un dato que quizás se nos puede escapar, pero yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No hay ningún problema. Aquí el libro de los Hechos también llama en el capítulo 14 a Bernabé apóstol y no hay ningún problema con ello, hermanos. Al menos desde un sentido bíblico. Desde un sentido humano hay muchos. En sentido de iglesia, bastantes. Como os he dicho, varias iglesias hoy están divididas, entre otras cosas, por ese asunto. Por el asunto de si el don del apostolado está vigente o no. Por el asunto de si quizá Pablo debía haber ocupado el lugar de Judas y no Matías. O por el asunto de que Pablo era un apóstol diferente y después de él no hubo más. Cuando aquí las Escrituras nos muestran que Bernabé era otro apóstol. Y seguramente existirían otros más. Porque un apóstol es simplemente un enviado. La única diferencia entre los apóstoles que estuvieron con Jesús y Pablo y otros como Bernabé y otros más es que estos apóstoles, aparte de ser enviados, eran testigos oculares. Y eso sí es una diferencia que hay que tener en cuenta. Pero hoy en día un apóstol no tiene mayor autoridad que un pastor o que un maestro. Son diferentes funciones dentro de la iglesia y todas son importantes para el desarrollo de la iglesia. Entonces, hermanos, os invito a que
sigáis reflexionando en este primer viaje del apóstol Pablo y que sigáis sacando estos matices, estos puntos de este primer viaje para luego ya más adelante compararlo con el segundo y con el tercero. Que el Señor os bendiga y muchas gracias por vuestro tiempo.